Ah, no estabas grabando. No. Hola, muy buena. Bueno, pues aquí estamos, José Rafael, Jonathan. Queremos presentar qué aprendizaje vamos a hacer, qué tipo de clases vamos a dar a las personas, ¿no? A esos alumnos. Preparar una diapositiva, que la voy a enseñar ahora. La defensa personal intelectual, digamos. Esta clase, estos cursos son para personas que quieren aprender, que quieren defenderse del mundo. Es filosofía aplicada. Eh, bueno, voy a el primer trimestre tengo yo 6 clases y se va a centrar en psicología, ¿no? Es decir, vamos a hablar de personalidad y de identidad. Cuando se habla de personalidad en psicología, lo que se refiere es a las formas de defenderte contra el otro, a las formas de filtrar la realidad, esa percepción y cómo te defiendes de un contexto social, de la personalidad del otro, de lo que quiere esa persona, de lo que quieres tú. Bueno, y al final la personalidad es algo que son comportamientos que se dan en el ámbito social y que puede hacerte adicto a una serie de comportamientos por condicionamiento que te genera adicciones, distintos tipos de adicciones. La identidad tiene que ver con la filosofía, con las palabras. La identidad tiene que ver con qué piensas tú de cierta idea, qué idea tienes, qué creencia tienes sobre algo y cómo eso te define. Es decir, la personalidad y la identidad tienen que unirse para tener un sentido. Ahí entraría la filosofía dentro del comportamiento, digamos. Bien, de esto va un poco mi curso. Va de cómo ser auténtico, cómo generar esa identidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues fijándome sobre todo, como sabéis, en Spinoza, en esas emociones de Spinoza, vamos a encontrar unos sentimientos, una forma de identificar esos sentimientos que a través de nuestra personalidad llegamos a comprender cosas que están más allá de nosotros, a poder percibirlas de forma distinta, a adueñarnos de esas cosas. Llegamos a ser aptos para la filosofía, para el comprender. Mi curso se centra sobre todo en estas dos ideas de forma muy general, en identidad y personalidad. Vale, llego aquí a la desconstrucción, este concepto, esta idea tan de los filósofos franceses, ¿no? Que, que es la necesidad de ir a lo más simple, ir a lo más concreto, ir a la afección, a lo primero que te afecta, a esa imagen, a esa emoción compleja e ir haciéndola cada vez más pequeña y más simple. Eso se consigue con estos sentimientos, con las explicaciones de los 6 sentimientos que ya después os mostraré. Separando el vehículo del comportamiento del ser filosófico, ¿vale? Aquí en esta diapositiva se parte un poco lo que es la personalidad y lo que es la identidad. El conatus, ¿no? La fuerza vital. Aquí en esta psicología, en mi punto de vista y en este marco, rescato un poco el conatus de Spinoza y se deja ver más claro todo lo que el psicoanálisis no ha sabido mostrar con este de las pulsiones y con esta forma más abstracta y poco concreta. Bueno, la percepción es el sujeto de Averroes. ¿Esto qué es? El principio de la inmanencia. Cuando la psicología se separa del resto de ciencias, es importante fijarnos en ese punto. Bueno, y durante el curso se desarrolla también para dar seguridad en la forma de percibir que existe y apoyar una idea con otra. Básicamente, este curso viene como respuesta a que yo trabajo de psicólogo y trato problemas de personalidad en terapia, en psicoterapia, y el problema de personalidad más acuciante hoy en día es el narcisismo, se puede decir, la forma de alterar, la forma de percibir propia por creencia. Bueno, y además es algo que está pues, en todos lados, está en redes sociales, en películas, es decir, la cultura premia un poco ese comportamiento. Así, aquí están los 6 sentimientos que muestro también en mi libro Terapia Espinosa y que aquí se van a trabajar de una forma más práctica, casi como una terapia grupal en la que es guiada por mí
guiándonos por una serie de conceptos, de ideas, y que tú después podrás aplicar a tu propio pensamiento y a tu comportamiento. Además, como sabemos, hay 30 minutos de clase no grabada para generar ese debate y esa interacción, ese aprendizaje en el que se puede intercambiar ideas, y que también en el programa anual, para las personas que se acojan al programa premium anual con el certificado, pues a esas personas también se van a dar la evaluación, esos 30 minutos. Bueno, aquí acabo mi presentación. Le paso el turno a Jonathan. ¿Te parece, Jonathan? Bueno, la psicología, como estaba planteando Esteban, tiene su fundamento en la filosofía. Y precisamente uno de los asuntos que vamos a leer es una carta que escribió Cicerón a su hijo, que se le colocó el nombre de los oficios, así se llama, donde la carta es una larga carta que es un tomo, pues, de unas 600 páginas, una cosa así. Eh, la carta es él mostrándole aquellas cosas que él considera que en la academia no se la puede enseñar un filósofo, sino alguien que lo conoce. Así le dice, porque te conozco es que te puedo decir estos asuntos. Y fundamentalmente Michel Foucault, al estudiar a Cicerón, a Séneca, ha colocado como 3 puntos importantes para el abordaje de Cicerón, y que es la inquietud. Hay que inquietarse, conocerse y cuidarse. Esos 3 elementos, la inquietud, el conocimiento y el cuidado de sí, tienen la función de gobernarse a sí mismo para gobernar a los otros. Cuando estoy hablando de gobierno, piensen ustedes que el padre, la madre gobierna una familia. En el trabajo tú tomas decisiones, gobiernas. ¿Qué tipo de gobierno ejerce? En nuestras sociedades tenemos gobierno, que solemos verlos, pero no vernos a nosotros. Aquí el punto es cómo vernos. La filosofía va a dar un conjunto de herramientas, y piensen ustedes la importancia de las corrientes filosóficas del mundo antiguo, sobre todo voy a hablar del romano, que tu ciudad europea está articulada con una arquitectura, con obras de arte, con una ingeniería antigua de los romanos. Y piensen que el Imperio Romano era todo lo que es hoy día Europa, el norte de África y parte de Asia. Bueno, cómo esos señores gobernaron por varios siglos, por lo menos desde el siglo I hasta el siglo III. Es decir, es la estructura política más sólida de la historia occidental. 400 años gobernando. Justamente esos gobernantes, fíjense ustedes, eh, no escribieron un tratado de arquitectura, no escribieron un tratado de estética, de escultura, no escribieron un tratado de religión, no escribieron un tratado político, y sin embargo se dio un desarrollo político, un desarrollo en términos estructurales de la ciudad, en términos del comercio. Y los que estudian derecho recuerden que vieron derecho romano, pero ellos no teorizaron sobre el derecho. Su formación fue a través de cartas individualmente, pero que tenía un efecto
político y social muchísimo más contundente que los griegos, porque los griegos elaboraron una teoría, pero jamás ejercieron un gobierno los filósofos. En cambio tenemos, por ejemplo, a un gran emperador como Marco Aurelio, que es uno de los emperadores que va a retomar Maquiavelo. Y Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, utiliza la misma estructura que los estoicos, que los epicúreos, que los neoplatónicos. ¿Cuál es esa estructura? Que Maquiavelo va narrando cómo es el ejercicio del poder y termina con unas máximas de acción. Y cuando termina con unas máximas, cuando le presenta Maquiavelo, cuando presenta su texto, que se lo dice, bueno, te estoy donando mi experiencia individual y también lo que he estudiado. Allí perfectamente se conecta este proceso con la política. Y esa estructura Nietzsche le llama la vida como una obra de arte. De eso tratará. Y leeremos no libros de interpretaciones, leeremos a los propios autores. Ese, Sí, bueno, yo creo que el curso eh, que me corresponde a mí es un curso que deriva de estas eh, concepciones de las cuales Jonathan Alsuru ha dado pista, ha dado, digamos, una reflexión, porque todo lo que a continuación sigue comienza a desarrollarse después de esa fructífera época del Imperio Romano, cuando una vez que cae el imperio, una vez que comienza el mundo medieval, viene una progresiva reconstrucción de la vida y particularmente del ejercicio de la libertad. Entonces, hay, por supuesto, una especie de confrontación, un clima, un ambiente de divergencia entre lo viejo, que está fundamentalmente conformado por la tradición religiosa, por la teología, y lo nuevo, lo que está comenzando a nacer. Y eso nuevo, en buena medida, tiene no solamente mucho de estoico, sino esencialmente de escéptico. Y les voy a decir una cosa fundamental que dice Hegel en la fenomenología del espíritu. Dice que la verdad del estoicismo está en el escepticismo. Y ese concepto es lo que anima, lo que a mi juicio transforma en malditos a tres de los más grandes filósofos de la época del Renacimiento: a Nicolás Maquiavelo, a Giordano Bruno y a Baruch Spinoza, que cierra prácticamente el ciclo del Renacimiento y abre una nueva etapa en la historia del pensamiento filosófico. Pero no es posible el desarrollo de esas tres etapas sin verlas, sin concebirlas en unidad, en una cierta relación, en un cierto tejido que justifica, a mi juicio, la idea de que hayan sido concebidos como filósofos peligrosos, como filósofos, digamos, de los cuales valdría la pena separarse. Habría que pensar poco en ellos, porque estaban en contra de la tradición, en contra, digamos, de las máximas teológico-religiosas en sentido positivo, y esto los hacía, los convertía en unos tipos verdaderamente subversivos. Y por eso, en el caso de Maquiavelo, queda sometido a torturas
Imagínense ustedes a las torturas que fue sometido Maquiavelo, que luego fue exiliado. En el caso de Giordano Bruno, bueno, fue conducido a la hoguera, fue quemado por sus conceptos fundamentales, ¿no? Por su confrontación con el espíritu de la teología medieval. Y en el caso, por supuesto, de Spinoza, fue excomulgado y fue maldito, fue objeto de una doble maldición, porque primero lo maldijo su propia iglesia, la iglesia judía, y luego lo maldijo la religión judeo-cristiana, el cristianismo, el protestantismo, etc. Entonces es una cosa que vale mucho la pena investigar y tener presente para saber la historia de estos tres grandes pensadores que condujeron en buena medida a lo que podríamos definir como el espíritu de la modernidad. Y bueno, de eso trata un poco nuestro curso. Y fíjense que de alguna manera las tres visiones que aquí van a tener ustedes es una visión que tiene digamos, un seguimiento, tiene una conducción, un hilo conductor. eh, y bueno, bien vale la pena, digamos, el esfuerzo para tener una visión de conjunto de lo que vamos a desarrollar. Así que los invitamos muy cordialmente a que se inscriban en nuestros cursos. Muy bien. Es un curso que llevamos trabajando ya un año. Hace un año que empezamos a poner las primeras ideas para montarlo, cómo unirnos, ¿no? Bueno, el psicológico, lo que tiene que ver conmigo, está demostrado muy bien últimamente. Antonio Damasio, por ejemplo, que es un neurobiólogo portugués, hizo un libro hace ya años, ¿no? Pero sobre Spinoza, y demostrando que la teoría de Spinoza de que tiene un correlato neurobiológico, de que toda idea se corresponde con un cuerpo, con un movimiento de un cuerpo, con algo neurológico. Bueno, hay cada vez más experimentos neurocientíficos en el campo de la psicología que llegan a estas suposiciones, a que los afectos que definió Spinoza, bueno, pues son válidos hoy. Mi curso se basa en eso, en esa parte de la deconstrucción, para que podamos ser conscientes de qué nos afecta, cómo nos sentimos, para volver a experimentar de una forma racional, lógica y vivida, ¿vale? Entonces ahí se va a dar esa estructura, la estructura de la deconstrucción, ¿no? También estamos en un mundo hoy en el que el estoicismo está en todos lados. O sea, no el estoicismo que acaba de explicar Jonathan y esa forma práctica de que se forma, que se basa en su curso, sino esa cultura del estoicismo que hay por internet, que suelen ser frases hechas. Jonathan, te veo ahora mismo escribiendo algo, pero es sobre eso va tu curso. O sea, ahí une esa falsa percepción estoica que tenemos hoy, pretende hacerse auténtica después de mi curso de psicología, de deconstrucción. Y si quieres decir algo, dilo. No se te escucha, No Jonathan. se te oye. El micrófono lo has quitado. Ahí va. Yo quería decir lo siguiente. Si ustedes han visto el documental Nada es privado, uno de los problemas que allí ese documental relata es una experiencia que todos los vivimos en la vida cotidiana. ¿Qué relata el documental? Un hecho real de la empresa Cambridge Analytica. Cómo utilizaron los me gusta de Facebook para manipular las elecciones, cómo
utilizaron los me gustas de Facebook para generar como experimento social que los monjes, piensen ustedes, los monjes budistas, es decir, unos sujetos que tienen una práctica sumamente pacífica, se transformaran en sujetos violentos contra los musulmanes, y esto generó un genocidio en Myanmar. Cuando estudió la ONU ese caso, uno de los factores fundamentales que descubren es que las redes sociales manipulaban a los sujetos. Y cuando ustedes vean el documental Nada es privado, verán que esa manipulación es sumamente estudiada. Es decir, hay un artículo científico que elaboraron los científicos psicólogos de Cambridge, donde muestran que pueden determinar la personalidad heterosexual, la religión, si tiene problemas afectivos o no, con el 80% de exactitud con respecto a un test psicológico. Hicieron un muestreo de más de 1.500 casos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Te lo estoy diciendo porque tú, frente a la pantalla, estás siendo esclavo sin saber de las redes sociales. Por lo tanto, este curso, desde distintas perspectivas, te va a dar la posibilidad de tener una distancia con respecto a esas redes. A esa manipulación global. A esa manipulación. ¿Cómo te puedes distanciar? Ahora, esto no es una receta mágica, no se trata de fáciles formas fáciles de aplicar, ni no. Como lo pueden ver, voy a arrancar con José Rafael Herrera, que me va a complementar. Si uno lee el texto de Maquiavelo, que es considerado como el padre de la política moderna, Maquiavelo da un conjunto de recomendaciones para cómo preservar y acrecentar el poder, pero le dice una cosa fundamental al príncipe. Mire, compañero, en tiempos de paz es cuando usted más tiene que practicar. Es decir, es un ejercicio constante. Ahora, para comprender de qué trata el ejercicio, bueno, hay que leer a los autores, porque no es una receta. Más bien arranca, como bien dijo José Rafael Herrera, de una posición escéptica. ¿En qué sentido? ¿Quién soy? Esa interrogación de sí. ¿Quién soy yo? Eso rápidamente el que me esté escuchando puede decir: yo soy ABC. Bueno, le muestro rápidamente. Usted, cuando está en una iglesia, se comporta de una manera, frente a sus hijos se comporta de otra, frente en la institución educativa se comporta de otra. En las redes sociales, una práctica cotidiana es ponernos máscara y comportarnos de otra manera. Es decir, ¿quién es usted? Esa es una interrogación, esa es la inquietud. Y ese conocimiento es una práctica, el conocimiento es una práctica de indagación de sí y del entorno. Por eso no hay separación entre el gen democrático, que es mi vida familiar y mi vida interior, y la relación con los otros, con la polis. Es decir, cuando te están dando un curso de autoayuda con los estoicos, están obviando el contexto sociopolítico en que te estás encontrando. Yo arranqué con el contexto global, pero también vamos a abordar los contextos particulares. Jonathan es especialista, ha escrito 2 libros sobre estoicismo. Así es, Jonathan. Y sabe muy bien de lo que habla, en este estoicismo que se queda en la autoayuda, ¿no?
Así es. Justo el curso de Jonathan va después del mío, que tratan ese sentimiento individual y le da más contexto Jonathan en el contexto social que se va mezclando. Llega José Rafael en el tercer trimestre. Así es, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma Jonathan y pienso que se trata justamente de eso, de que estas perspectivas contemporáneas, sobre todo en función de las redes, que manipulan lo que realmente es el estoicismo y lo colocan de una manera bastante paupérrima, diría yo, bastante superficial y con el único objetivo de ganar algún dinero en beneficio propio y en perjuicio de la gente inocente. Bueno, pues yo creo que se trata es de hacerle comprender a muchos profesionales, incluso porque me he dado cuenta que hay muchos profesionales, médicos sobre todo, que están asumiendo el estoicismo como una doctrina, pero no como una filosofía, no como una forma de pensar, no como una forma de comprender. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos o vamos a tratar de, digamos, eh, transmitirle a las personas que trabajan o que piensan inscribirse en este curso con nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estamos con muchas ganas de empezar y queremos sobre todo que este curso sea práctico. Hay una hora de teoría que vamos a presentar diapositivas cada uno, pues, dependiendo de las clases, y después va a haber media hora de charla. Y es ahí donde está la mezcla, donde la otra persona ha podido escucharnos, ha podido pensar por sí mismo, puede chatear en directo mientras vamos haciendo la presentación durante esa primera hora en un chat que no se verá, que aparece aquí la pregunta para nosotros y la podemos ir leyendo. Y después, a final de clase, pues se va a debatir, ya no se graba esa sesión, esa última media hora, y ahí se graba, se habla a puerta cerrada para se da un aprendizaje mucho más íntimo y queremos pues que sea ojalá auténtico. Eso es lo que es nuestro deseo en este curso. Queremos hacer algo a donde no llega la inteligencia artificial y es a sentir y a pensar y a darle un orden a eso mismo que sea bueno, básicamente bueno para nosotros, bueno para la sociedad y para todo entre sí. Bueno, por mi parte, ahí queda la presentación. Este saludo a todos. ¡Saludos! Bueno, un gran abrazo y bienvenidos a nuestro curso.